Buenos días, queridos alumnos. Vamos a dar inicio a nuestra clase virtual de comunicación. Bienvenidos, chicos. Hoy día es lunes. Les doy la bienvenida. Han venido fin de semana, han descansado, se han relajado un poco y han venido un poquito más desestresados, ¿no? Muy bien. Vamos a iniciar entonces nuestra clase dándole gracias a Dios por mantenernos pues bien, ¿no? Por siempre protegernos y cuidarnos, ¿sí? Por mantener a nuestros familiares bien y por favor siempre recuérdense de Dios, recuérdense que Él nos puede ver en muchas cosas, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase, ¿sí, chicos? Bien, vamos a establecer nuestras normas de convivencia, ¿sí? Muy bien. Primero, vamos a escuchar con atención la explicación, chicos. Por favor, recuerden que tenemos que estar muy atentos, ¿sí? Atentos a la explicación y cuando yo llame, por favor, respondan, ¿ok? Ahora, apagamos los micros. Recuerden que los micros solo se encienden para participar, ¿sí? Y a su vez, recuerden que al costadito de su nombre hay una manito. Ustedes van a poder hacer clic en esa manito para que puedan participar, ¿sí? Entonces yo los voy a llamar uno por uno porque a mí automáticamente me aparecen en la pantalla sus nombres. Entonces uno por uno los llamo y evitamos el desorden. ¿Ok, chicos? Muy bien. Ahora, respeto entre los alumnos. Recuerden que si mi compañero está participando, yo tengo que esperar, ¿no? Tengo que, así mi compañero de repente se esté equivocando de una respuesta mala de algún ejercicio, tengo que respetar su turno, ¿no? Tengo que esperar que él termine de hablar para yo recién poder participar, ¿sí? Ahora, recuerden, chicos, que todas las clases son evaluadas. Por ende, todas las clases ustedes tienen que participar. Si no participan, ¿de dónde les voy a colocar notas? Sí, por favor. Hay todavía chicos por ahí que se están escapando, que todavía no están participando, por favor, sí, pongámonos las pilas. Miren, chicos, ya hoy es el último día de agosto. Mañana ya es septiembre, ya es otro mes, ya y poco a poco ya empieza la cuenta regresiva. Sí, ya vamos a iniciar, ya vamos a culminar también esta cuarta unidad. Sí, por favor, tengamos cuidado y entonces participemos, hablemos, opinemos, ¿no? Miss, yo creo que es esto, ¿no? Opinemos, chicos, si te equivocaste, así vas a aprender, ¿no? Poco a poco aprendes, ¿sí? Ahora, preguntar si tienen dudas, chicos. Ya sabe que cualquier inquietud que tenga, me la hacen saber, Miss, no entendí, por favor, y yo con gusto lo hago. Pero ustedes tienen que preguntar, ¿sí? Por favor, preguntemos. Ahora, chicos, ya se han establecido nuestras normas de convivencia como todas las clases. Ahora vamos a ver de qué tema vamos a hablar. ¿Sí? El día de hoy vamos a hablar de las técnicas narrativas. ¿Sí? En no sé qué unidad, creo que una de las primeras unidades, hemos hablado acerca de las técnicas de versificación, ¿sí? O sea, las técnicas que usan para escribir poemas. ¿Sí? En este caso vamos a hablar de las técnicas que usan algunos escritores para escribir novelas, ¿no? Sobre todo novelas, ¿no? Y bueno, en algunos casos, bueno. Muy bien, y nuestro propósito es que ustedes puedan identificar estas técnicas narrativas en los géneros narrativos, ¿no? Ya sea en una novela, bueno, ¿sí? Sobre todo, como les digo, chicos, es en las novelas, ¿no? Sobre todo en las novelas se usan este tipo de técnicas y en alguno que otro cuento, ¿sí? Muy bien. Ok, empecemos, miren. Chicos, ¿a quiénes les gusta leer? A ver, yo creo que les gusta leer a todos. ¿A quiénes les gusta la lectura? A mí mismo.
Muy bien, Jocelyn. Yo creo que a todos les gusta la lectura, ¿no? A ver, voy a preguntar. Britney, ¿cuántos libros leíste hasta ahora en lo que va del año? Yo, Miss, Ajá. yo he leído en todo el año mínimo 5 libros. Wow, ya, muy bien, gracias, Britney. A ver, vamos a preguntarle aquí. Danielita, ¿cuántos libros has leído en lo que va del año? Solo 2020. ¿Ah? Mm, ninguno. Yo no leo. Danielita, ¿no lees? ¿Por qué no lees? ¿No te gusta? No me gusta leer. Pero sí es tan bonito leer. ¿Mm? Ya, a ver. Yanela, Yanela, Sí, misita. Yanelita, ¿a ti te gusta leer? ¿De cuántos libros has leído este año? A ver. Ah, más o menos, pero hasta ahora solo he leído 2 libros por ahí. No te escuché, Yanelita. ¿Puedes volver a repetir, por favor? Que me gusta leer más o menos, o sea, no llego a una obsesión o algo así, pero hasta ahora he leído 2 libros. Dos libros, ya, muy bien, Yanelita. Y por último, vamos a preguntarle a Paulo. Paulito, Paulito, ¿qué pasó? Rodrigo, ya está. Rodrigo sí le gusta leer. Rodrigo, ¿cuántos libros ya has leído en este año? Me leí más o menos el de, ¿cómo se llama? Bueno, me leí un libro más o menos y ahorita sí me estaba leyendo un poco en internet porque no tengo los libros. Uno que se llama El mundo y sus demonios de Carl Sagan, que explica las falacias del mundo. Ah, ya, muy bien. Muy bien, Rodrigo. Muy bien, gracias. Chicos, ¿no? A los chicos que no les gusta de repente leer, les recomiendo, ¿no? Antes había un programa radial que se llamaba Mi novela favorita. Si ustedes lo buscan en internet, en YouTube, van a encontrar muchas obras literarias, pero en audio, ¿no? Y también otras obras, no solo en este programa que es Mi novela favorita, sino en otras páginas de internet, para que de alguna manera se vayan familiarizando, ¿no? Pero lo ideal sería que ustedes lean, ¿no? ¿Por qué? Porque leer les ayuda, ¿no? Ayuda mucho a su imaginación, a imaginar, y fuera de eso también les ayuda, les da más conocimientos, porque hay algunas palabras, o sea, te da palabras nuevas que tú no conoces y que cuando vas buscando en el diccionario, pues ya va a ser algo nuevo para ti, ¿no? Palabras nuevas, te ayuda mucho, ¿sí? Entonces, tratemos de leer, pues, chicos, ¿sí? De repente, por el... Mis, ¿Sí, Rodriguito? ¿Recuerda el libro que le acabo de decir? Sí. Ahora que lo pienso, es extremadamente recomendado para este curso. El mundo y sus demonios de Carl Sagan explica las falacias del mundo, básicamente, por ejemplo, digamos, las falacias no necesariamente son mentiras, son razonamientos lógicos que otras personas tienen a decirnos a nosotros, cosa que puede ser que sea verdadera o falsa. Por ejemplo, hay una especie de falacia que es la de, ¿cómo se llama esto? Digamos de que, digamos que una persona se equivoca y otra persona le dice que resuelva algo, no sé, una cosa así. Y otra perdón, y otras personas piensan que se va a equivocar porque ella se equivocó antes. Eso se llama falacia de la... Yo no creo bien el nombre, pero es algo así. Y explican hartos tipos de problemas que existen en la lógica de nosotros mismos. Ujú, muy bien. Gracias, Rodrigo. ¿No? Ven qué cosas están, o sea, que los textos que leemos nos ayudan pues bastante, ¿no? Nos instruyen, aprendemos nuevas cosas leyendo, ¿sí? Ahora, chicos, como les digo, yo les recomiendo, ¿no? De repente por ahora, por este momento, yo no he sido muy estricta en cuanto a eso, pero generalmente yo siempre sé hacer leer, pues, los chicos, ¿no?
Entonces, por este momento, no se ha podido, ¿sí? Ok, Miss, ahora sí, pasemos a nuestro tema, ¿bien? De todas las obras que ustedes han leído, ¿no? De repente, no me va a alcanzar el tiempo para preguntarle a todos, pero de todas las obras que han leído, ustedes mismos, después que yo les explique las técnicas narrativas, ustedes se van a dar cuenta de qué técnicas han usado en las obras que ustedes han leído, ¿sí? Muy bien, vamos a ver entonces. ¿Qué son, primero, las técnicas narrativas, ¿no? Las técnicas narrativas, chicos, vienen a ser, o también conocidos como los recursos narrativos, ¿no? Son modos ordenados que va a utilizar un escritor para atraer al lector hacia la realidad, ¿no? Que está dentro de una historia contada, ¿sí? Estas, como su nombre le dice, técnicas, ¿no? Van a ser pues recursos que estos autores van a usar para captar la atención del lector, ¿no? Para tratar de atraerlo, ¿no? De alguna u otra manera. Recuerden que siempre pues los autores van a escribir de acuerdo a su propio estilo, ¿no? Porque no todos los autores van a tener sus estilos, ¿no? Es por eso que existen estas técnicas narrativas, ¿no? Y bueno, son las que les voy a mostrar a continuación, ¿sí? Entonces, mi función en las técnicas narrativas van a ser unos recursos, ¿no? Que van a usar algunos autores o escritores para captar la atención del lector, ¿sí? Para atraerlo, y, o sea, para captar su atención y que este pues se pueda centrar en el texto, o sea, y que no quiera parar de leerlo hasta que lo termine, ¿sí? Ok, Miss. A ver, permítanme. Ya está. ¿Y cuáles son estas técnicas de narración? Pues, ¿no? ¿Cuáles serán? Usted nos habla de las técnicas. ¿Cuáles serán, no? No se preocupen, yo les voy a explicar uno por uno. La primera técnica, chicos, es conocida como collage, ¿sí? Y bueno, esta técnica es una técnica narrativa, ¿sí? Es una técnica narrativa en la cual se encuentran dibujos, ¿no? Cartas, mapas, ¿no? Esto hace que el texto sea original, ¿sí? Un ejemplo que usa, ¿no? Un ejemplo de algún texto que usa esta técnica es El Principito. Si ustedes han leído El Principito, se van a poder dar cuenta que en El Principito hay imágenes, ¿no? Hay algunas frases que El Principito dice, ¿no? Hay algunas cartas, creo, no cartas, no, pero sí hay imágenes, ¿sí? Entonces, un collage, ¿no? Va a ser una técnica, ¿no? Que va a encontrar, en la cual se va a encontrar, pues, dibujos, como les digo, ¿no? Cartas, mapas, ¿sí? Que van a ser más llamativo lo que vienen a ser pues estas obras narrativas, ¿no? Estos textos narrativos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los niños, ¿no? Cuando se trata de cuentos de repente para niños, en los cuentos para niños aparece un montón de imágenes, ¿sí? ¿Por qué? Porque la manera de atraer a los niños es mediante las imágenes, ¿no? Algo llamativo, algo colorido para que ellos se puedan centrar, ¿sí? Más que puras palabras, puras letras, hay mayormente dibujos, ¿no? Porque es la manera en que ellos se entienden, ¿no? Como no saben leer aún, entonces poco a poco van a aprender y se les van narrando las historias a través de imágenes, ¿sí? Y para ellos es más llamativo. Entonces también pues pertenece a la técnica del colegio, ¿sí? Para que puedan atraer la atención del lector. Como les digo, un ejemplo es El Principito, ¿sí? Otro ejemplo, ¿no? Es, por ejemplo, yo cuando estuve en el colegio leí una obra muy bonita que se llamaba Templado, ¿sí? Y ustedes van a decir, pero Miss, ¿por qué templado? ¿No? Porque, bueno, templado es una palabra que le usan para decir, para referirse a cuando una persona está enamorada, ¿sí? Por eso es que usaron ese término templado, ¿sí? Era un muchacho, pues, que se enamoraba, ¿no? Constantemente cambiaba, o sea, se enamoraba primero de una chica y luego se decepcionaba de esa chica y se enamoraba de otra, pero en cada enamoramiento que por cada etapa, ¿no? Para cada chica de la cual se enamoraba pasaba una decepción muy grande, ¿no? Y escribía cartas, escribía
escribía poemas y dibujaba algunas cosas, ¿no? Y estas cartas aparecían mucho en en el libro templado. Entonces es por eso que este libro usaba también el colegio, porque usaba, pues escribía cartas, o sea, dentro de los escritos, del texto, de toda la narración estaban las cartas que él escribía a las chicas, ¿no? Entonces también usaban esta técnica, ¿sí? Bien, entonces el relief, ¿no? Va a ser una técnica, ¿no? En la cual se va a encontrar lo que son dibujos, ¿no? Se va a encontrar cartas, se va a encontrar también mapas, etc. ¿Sí? ¿Para qué? ¿No? Para que el texto sea original. Perfecto. Pasemos al siguiente. Ya está. Siguiente. La perspectiva absoluta, ¿sí? Esa es otra técnica, también narrativa, ¿sí? Que es usada comúnmente a través, a través de la cual un personaje relata la historia en primera persona, como si fuera su autobiografía, ¿no? O sea, la perspectiva absoluta va a ser, ¿cómo les podría decir? Narrada en primera persona, ¿sí? Miren el ejemplo. A ver, ayúdame. Ayúdame, Jocelyn, por favor. Mamá, el agua. Jocelyn. No. Jocelyn, ayúdame, lee por favor el ejemplo, mira, para que podamos reconocer la perspectiva absoluta. Sí. Mis poderes. Ya está. A ver, la perspectiva absoluta. Mi madre no sabía leer ni escribir. Mi padre sí. Y tan orgulloso estaba de ello que se le echaba en la cara cada lunes y cada martes. Y con frecuencia, y aunque no viniera a cuento, solía llamarla ignorante, ofensiva gravísima para mi madre, que se ponía como un basilisco. Muy bien, gracias, Jocelyn. Miren, si ustedes se dan cuenta, en este pequeño fragmento, ¿no? De una obra, se está narrando en primera persona. ¿Cómo me doy cuenta? Porque dice mi madre, mi padre, ¿no? Si no estaría usando la técnica de la perspectiva absoluta, entonces de repente no le diría con el término en primera persona, ¿no? Mi madre, sino de repente lo diría, ¿no? Su madre no sabía leer ni escribir, su padre sí, y tan orgulloso estaba de ello que se le echaba en cara cada lunes y cada martes, y con frecuencia y en que no viniera a cuenta solía llamarla ignorante, ofensa gravísima para su madre, que se ponía como un basilisco. ¿Ven? Estaría hablando en tercera persona, ya no en primera persona, entonces no estaría usando lo que es la perspectiva absoluta. Entonces, la perspectiva absoluta es cuando el relato, ¿no? La narración está contada en primera persona, ¿sí? O sea, como una autobiografía. Y siempre se va a referir pues con el término mi o yo, ¿no? Porque está en primera persona, ¿sí? Ok, vamos a la siguiente técnica que suele usarse, la perspectiva múltiple, ¿sí? Ojo, aquí hay mucha confusión entre la perspectiva absoluta y la perspectiva múltiple, ¿no? Pero ya nos ha hablado de una perspectiva absoluta, ¿no? Que es lo mismo, que es diferente, ¿no? ¿Cómo será, no? En la perspectiva múltiple, chicos, bueno, ya es con esta técnica, distintos personajes cuentan el mismo hecho desde sus diversos puntos de vista, ¿sí? O sea que no va a ser en primera persona como en la perspectiva absoluta. En la perspectiva múltiple se va... Buenos días, Miss. Buenos días, Amira. Miss, disculpa por entrar tarde, solo que mi perrita está dando a luz. No te Lo preocupes. siento. Perdone, ya. Voy a estar atendiendo. Ya, no te preocupes. Bien, miren. Entonces, miren, no vamos a equivocarnos, por favor, la perspectiva absoluta con la perspectiva múltiple. La perspectiva absoluta, como les dije, es pues cuando se va a narrar la historia en primera persona. En cambio, la perspectiva múltiple no va a ser en primera persona. Se podría decir que va a ser en tercera persona porque cualquiera de los personajes va a contar la historia,
¿sí? Miren el ejemplo para que ustedes mismos puedan diferenciar. A ver, Juan David. Juan David. Mami, mira. Juan David. Mauricio. Mis. Si me escuchas que tengo problemas de internet y se me demora harto en desactivar el micrófono. Ya, no te preocupes. Lee, por favor, el ejemplo, Juan David. La perspectiva múltiple. Todavía llevaban pantalón corto ese año, aún no fumábamos. Entre todos los deportes preferían el fútbol y estábamos aprendiendo a correr olas, a zambullirnos desde el segundo trampolín de terrazas. Y eran traviesos, lampiños, curiosos, muy añiles y voraces. Ese año cuando Cuellar entró al colegio Champagnat. Gracias, Juan David. Miren, ¿ven? ¿Cómo reconocemos, Miss, que está usando perspectiva múltiple? Mire, todavía llevaban, dice, está hablando de otras personas, ¿ah? Pantalón corto ese año. Aún no fumamos, y acá ya está incluyéndose el mismo, ¿no? Entre todos los deportes preferían el fútbol, preferían entre ellos, ¿ven? Y estábamos, y acá otra vez se vuelve a incluir, aprendiendo a correr olas, a zambullirnos desde el segundo trampolín de terrazas, y eran traviesos, lampiños, curiosos, muy añiles y voraces. Ese año, cuando fue ya dentro del colegio, Champagnat. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, no explica o no narra en primera persona. Hay momentos que lo hace en tercera persona, o sea, que habla de ellos, y hay momentos en que se incluye, ¿sí? Entonces, está narrando en tercera persona, podríamos decirlo así, diferente a la perspectiva absoluta que se narra en primera persona como autobiográfica. Si no nos vamos a confundir, suelen confundir la perspectiva absoluta con la perspectiva múltiple, ¿sí? Pero recuerden, su mismo nombre le dice perspectiva múltiple, o sea, de acuerdo a lo que dicen otros personajes, ¿no? O sea, que los otros personajes narran la historia, sí, podríamos decirlo así. Si no, en cambio, la perspectiva absoluta es en primera persona, ¿sí? No confundamos, por favor. Bien, pasemos, chicos. Hasta aquí, de repente, ¿hay alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta acerca de las técnicas, ya sé, de las 3 primeras técnicas que se les he explicado? Chicos, ¿alguna duda? Chicos, ¿me escuchan? No hay ninguna duda. Bien, gracias. No hay dudas, Miss. Perfecto, entonces, continuemos, ¿sí? Bien, pasamos a la siguiente técnica que se suele usar también en lo que es el género narrativo, ¿sí? El monólogo interior. Ahora, ¿cómo es, o bueno, cómo es el monólogo interior, no? El monólogo interior no va a ser un discurso, ¿sí? No pronunciado, un discurso, o sea, un discurso que no va a ser decidido en voz alta, ¿sí? Sino que que expresa un pensamiento íntimo que se va a realizar en la mente de un personaje, ¿sí? Frente a una situación o un hecho que no lo habla, ¿sí? O sea, recuerden, creo que ya hemos trabajado con ustedes también lo que es el monólogo, ¿sí? Pero tenemos que diferenciar de otros términos, por eso es que se le conoce aquí como monólogo interior, ¿sí? O sea, el monólogo interior no es como cuando nosotros pensamos, no, algo nos ha pasado o algo, estamos dudando acerca de algo, ¿no? Por ejemplo, si digo, no, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Iré? ¿No iré? ¿Qué hago? ¿No? Estoy pensando, pero si voy va a pasar esto, si no voy mi mamá se va a enojar, ¿no? Y voy pensando. Es un pensamiento que uno tiene una conversación, podríamos decirlo así, con uno mismo, ¿no? Pero solo queda en tu cabeza, en tu mente, más no lo dices frente al público, frente a las personas, ¿sí? Ok, miren el ejemplo, ¿sí? A ver, ayúdame. Daniela,
Danielita, ¿dónde estás? ¿Y mis? Danielita, lee por favor el ejemplo. Ya, esa machaza hacía volar a patadones y ella volvía a la carga, ladrando y mostrando sus dientes, unos dientes quisquillosos de perrita muy joven. Ahora ya está crecida, debe tener más de 3 años, ya está vieja para ser perra. Los animales no viven mucho, sobre todo si son chuscos y comen poco. No recuerdo haber visto que la malpapeada coma mucho. Algunas veces le tiró cáscaras. Esos son sus mejores banquetes. No sé a quién se le ocurrió poner malpapeada. Malpapeada. Nunca se sabe de dónde salen los apodos. Cuando empezaron a decirme Boa, me reí y después me calenté. Y a todos les pregunté, ¿quién inventó eso? Y todos decían, Urano. Muy bien, gracias Danielita. Perfecto, ¿ven? Si se dan cuenta, es una conversación que el personaje tiene con él mismo. Es algo, o sea, de frente a una situación, él está analizando esa situación, ¿no? Está pensando, está expresando lo que piensa acerca de eso, pero no en voz alta, sino con él mismo, ¿no? Para él mismo es como cuando tú tienes pensamientos, pues, ¿no? Igual, es lo mismo, el monólogo interior, ¿no? Un pensamiento que tú tienes internamente, pero que no sale, o sea, que no se lo dices a nadie, ¿no? Es una conversación que tú tienes contigo mismo, pero no se lo dices a nadie, ¿sí? Ni en voz alta, ¿sí? Y yo creo que a varios nos ha pasado esto, ¿no? A veces cuando estás en una situación, como les dije hace un momento, cuando estás frente a una situación y de repente tienes preguntas, dudas, inquietudes, vas, así, ¿no? Vas pensando, ¿qué hago? No hago, pero si hago esto, va a pasar esto. Si no hago esto, tampoco va a pasar esto, y así vas pensando, ¿no? Entonces, eso es un monólogo interior. Ahora, otra técnica que también suelen confundirla con el monólogo interior viene a ser el soliloquio, ¿sí? Este soliloquio es una variedad del monólogo, ¿sí? Que hay como, a ver, a diferencia del monólogo interior, ¿no? El soliloquio va a plantear un autoanálisis o una confesión en voz alta, ¿sí? O sea, que lo va a decir, ¿sí? Frente a personajes en relación con una realidad, ¿no? Utilizando, perdón, una serie de argumentaciones. Ojo, o sea que es de manera ordenada, ¿sí? Podríamos decir que tiene una estructura, ¿sí? El soliloquio. Ya mismo. A diferencia, como les digo, suelen confundir el monólogo interior son pensamientos, ¿no? O sea, que se quedan en tu cabeza, no son dichos en voz alta ni lo compartes con nadie. En cambio, el soliloquio sí, ¿no? Es un análisis, ¿no? El análisis de una situación, pero que lo dices o lo compartes con otras personas. ¿Ven? Vamos a ver el ejemplo. Ejemplo, Samirita, lee el ejemplo, por favor. Soliloquio. Quedar dormidos, dormir, tal vez soñar. Ay, allí hay dormir, tal vez soñar. Ay, allí hay algo que detiene al mejor. Cuando el que... Espérense, no puedo leer bien. Ya, ok, ahora sí. Cuando del que detiene al mejor. Cuando mundo no percibamos ni un rumor, que no percibamos ni un rumor. ¿Qué sueños vendrán en ese sueño de la muerte? Muy bien. Gracias, señorita. Ven, entonces el soliloquio, ella lo está expresando, ¿no? De repente ustedes no lo van a poder identificar, pero esta es como les digo, un análisis frente a una situación, pero que un personaje lo va a decir en voz alta, se lo va a compartir con otros personajes, ¿sí? A diferencia del monólogo interior. Ahora, también suelen confundir, pues, hay otro, el flujo de la conciencia o corriente, o también llamado corriente de la conciencia. ¿Sí? Se suele confundir también este término con lo que es el soliloquio, con lo que es con lo que es el monólogo interior, ¿sí? Pero
es muy diferente. ¿Por qué, Miss? Porque el flujo de la conciencia o corriente de la conciencia, ¿no? Se expresa, ¿no? Una idea, ¿no? Acerca de una situación, pero aquí ya va a ser de manera desordenada, ¿no? No, no. En este caso, en el flujo de la conciencia, va a ser de manera desordenada. O sea, que no va a tener pues un orden lógico como en el soliloquio, ¿sí? Es como si estuvieras hablando solo, pero, o sea, tus ideas van a estar desordenadas, ¿no? No va a tener coherencia, las frases no van a estar terminadas, ¿no? Se producen en el interior del pensamiento, ¿sí? De alguna manera, pero o sea, es muy desordenada a diferencia del soliloquio y también de lo que es el monólogo interior, ¿no? El monólogo interior son pensamientos que tú tienes, pero de alguna manera son ordenados, ¿sí? En cambio, el soliloquio son pensamientos en el análisis que vas a hacer de una situación, pero vas a decirlo, ¿no? Las personas te van a escuchar. El flujo de la conciencia también, ¿no? Va a ser, ¿no? De repente un personaje va a hablar, pero el pensamiento, la opinión o lo que va a decir va a ser muy desordenado, ¿sí? Ok, perfecto. Mira, no va a tener, como les digo, coherencia, las frases van a estar sin terminar, ¿no? Es como si un loquito estuviera hablando, ¿no? Como cuando suelen decir, ¿no? Como cuando los loquitos hablan no tienen coherencia, dicen cualquier cosa, luego hablan de otra cosa, ¿no? Entonces, de la misma manera es un flujo de conciencia. Y es otra técnica narrativa también que suelen usar. Mauricio, ¿dónde estás? Mauricio. Mauricio, lee el ejemplo, por favor, Mauricio. Flujo de la conciencia o corriente de la oración. Tengo que encargarme de San Ignacio después del funeral. Escribí verbatim en el sobre que usé para disimular cuando ella me descubrió escribiéndole a Marta. Pero no espero que no esté tirado en la oficina de cartas y reclamos. Estaría mejor afeitar barba que ya sale gris. Es la primera señal cuando los pelos se vuelven grises y viene el mal humor. Hilos de plata entre el gris. Me pregunto, ¿cómo tiene el tino del declararse a una muchacha? Vamos al cementerio. Podríamos llamarla al principio, cortejar la muerte. Muy bien, gracias, Mauricio. Ven, si ustedes se dan cuenta en este pequeño fragmento, ¿no? El personaje que habla cambia, no tiene coherencia, cambia porque primero está hablando de lo que ha escrito, luego de otra cosa, luego de la barba, luego de cómo la chica anda con él, ¿no? Cambia, entonces no tiene coherencia su pensamiento, ¿sí? Es como les digo, es como si estuviera hablando, como si estuviera medio loquito, pues porque no logra concordar sus oraciones y no tiene primero unidad temática, no tiene coherencia, no tiene cohesión, ¿sí? Ok, entonces el flujo de la conciencia también es otra técnica usada en lo que es la narración. Pasemos a la siguiente técnica, porque si no nos va a ganar el tiempo. El in medias res, ¿no? In medias res en latín significa hacia la mitad de las cosas, ¿no? Porque, como su nombre en latín lo indica, ¿no? Esta técnica se usa especialmente al iniciar una narración, ¿no? Y esta narración va a comenzar con la mitad de la narración, podríamos decir con el nudo de la historia, ¿sí? Pero la estructura de la narración es inicio, nudo, desenlace. Pero en este caso usan estas técnicas, ¿no? Por eso les decía que cuando hablamos, ¿se acuerdan del género narrativo? Les dije que la estructura que nosotros conocemos generalmente es inicio, nudo, desenlace, pero que habían otras técnicas que se usaban, ¿sí? Entre ellas es el in media res, pues, ¿no?
que se expresa, que el texto no va a iniciar pues con el inicio, sino el texto va a iniciar con el nudo. ¿Con qué fin? Con el fin de llamar pues la atención, ¿no? De llamar la atención del lector para que éste capte, ¿no? O sea, no se va a iniciar, ojo, no es que va a decir primero todo el nudo, sino va a iniciar con una parte del conflicto, podríamos decirlo así, para atraer la atención del lector. De ahí ya es que va a ir ordenadamente, ¿no? De repente va a explicar el inicio, de ahí el nudo. Miren, un ejemplo claro de eso, miren, es este pequeño fragmento. A ver. Johncito, John, lee, por favor. Yo. ¿Qué pasó? John. Yo. Jorge. Jorge. Chicos, ¿están ahí, por favor? Jorge. Disculpe, soy José. Jean-Pierre dice que tiene Miss, ¿puedo hablar yo? Ya. Leer. Gracias. Ya, Bien. Danielita, por favor, léelo. ya. El día 11 de noviembre de 1997, Verónica decidió que había llegado, por fin, el momento de matarse. Limpió cuidadosamente su cuarto alquilando en un convento de monjas. Apagó la calefacción, se cepilló los dientes y se acostó. Muy bien, gracias. ¿Ven? Aquí, bueno, el fragmento, la historia va a iniciar con este pequeño fragmento donde nos está diciendo que decide matarse. ¿Pero por qué? ¿Por qué decide matarse? ¿Por qué está viviendo en ese convento? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué ella quiere matarse? Entonces ya va a atraer la atención del lector. Está iniciando con un pequeño fragmento de lo que viene a ser el conflicto, o sea, el nudo, en el inicio. ¿Para qué? Para atraer la atención del lector. ¿Sí? Diferente, ¿no? Que nosotros conocemos habitualmente que la estructura va a ser inicio, nudo y desenlace, ¿no? El inicio va a presentar los personajes, ¿no? En este caso no, cuando va a usar esta técnica no va a ser así. Va a iniciar con un fragmento de lo que viene a ser el nudo, ¿sí? Ok, y otra técnica también viene a ser el trasloque. Sí, el trasloque es una técnica también narrativa en la cual consiste en hacer cambios constantes de tiempo o saltos de tiempo, ¿no? O sea, de ir al pasado, ¿no? Pero estos cambios van a ser constantes, más no van a ser largos, ¿no? Por ejemplo, si voy al pasado, de repente estoy en el 2020 y quiero ir al 2019, al 23 de noviembre del 2019 de repente, voy a ese día, pero solo un momento. Si solo es por un momento, o sea, no es que me voy a quedar, toda la historia va a tratar de ese momento del pasado, ¿no? Sino solo es para recordar algo, ¿sí? Es como cuando ustedes recuerdan algo, ¿sí? Cuando hay una situación, suelen recordar, pero estos cambios van a ser constantes para recordar constantemente cosas, ¿sí? Cambios constantes, perfecto. Ahora, aquí, el flashback. ¿Qué es el flashback? ¿No? Suelen confundirlo también con el trasloque, pero el flashback es repentino y rápido, ¿no? Es una vuelta rápida al pasado, o sea, ¿qué quiere decir? Que no va a haber cambios constantes, ¿sí? O sea, que no es que sea muy constante, son pocos cambios que se van al pasado, pero estos cambios también son muy rápidos, ¿sí? Es muy parecido a lo que es el trasloque, pero a la vez diferente. El trasloque son cambios constantes, o sea, muy seguidos hacia el pasado. En cambio, el flashback no son cambios, pero muy pocos y son muy rápidos, ¿sí? Como vamos a poder observar en el ejemplo, miren. Procuré llevar el pequeño carro de mis recuerdos hacia las varas de oro en el huerto o a las ramas de tonos verdes resplandecientes en el fondo de las charcas, a una charca en particular sobre la que brillaba un enjambre de mosquitos verdes, también junto a la que oía cómo me buscaban sin contestar a sus llamadas.
porque aquel día fue la abuela a buscarme, vi el polvo que levantaba el coche en la lejana carretera para llevarme con ella a la isla. Lo que está entre paréntesis es un pequeño recuerdo que él tiene, ¿no? O sea, va a saltar al pasado solo por un momento. ¿Por qué? Porque la palabra charcas le recuerda a eso. Sí, o sea, si se dan cuenta, entonces solo es por un momento y es, o sea, es algo rápido, algo repentino, ¿sí? Ok, listo. Otra técnica, entonces por favor chicos, no confundamos el trasloque con el flashback. El trasloque es cambios constantes, o sea, muy seguidos. En cambio el flashback no. El flashback van a ser pocos cambios o recuerdos del pasado, ¿sí? Ahora, el raconto, ¿sí? El raconto es saltos al tiempo, ¿no? Saltos de tiempo, ¿sí? Pero va a ser hacia un momento largo, ¿sí? Diferente a lo que viene a ser el trasloque del flashback. El raconto va a ser un salto largo al pasado, podríamos decirle, pero que la historia generalmente se va a basar en este salto largo al pasado, ¿sí? O sea que el salto al pasado puede ser de un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, ¿sí? Es largo, a diferencia del trasloque del flashback que es rápido, ¿no? El raconto no, el raconto se va a ir al pasado, vamos a ir al pasado, de repente al 2019, agosto del 2019, y se va a quedar un buen rato, porque la historia va a tratar un poco, va a jalar también ese tiempo, ¿sí? Entonces va a ser un tiempo largo hacia el pasado, ¿ok? Miren, ejemplo, ¿no? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aurelio Buendía habría de recordar aquella tarde que su padre lo llevó a conocer el hielo, y de ahí va a empezar a narrar la historia de lo que es, o sea, de lo que ha pasado, ¿no? Cuando lo llevó a conocer esa tarde, ¿sí? Entonces, el raconto, por favor, chicos, recuerden, es un salto al pasado, y este salto al pasado va a ser, pues, largo, ¿sí? O sea, el tiempo que voy a estar en el pasado va a ser largo, a diferencia del trasloque y el flashback, ¿sí? Y por último, perdón, las cajas chinas, ¿sí? Las cajas chinas son, son historias, pues, ¿no? Es un conjunto de historias, pero que pertenecen a una misma obra, a una misma obra, pues, ¿no? A una misma novela, ¿sí? Ejemplo de las cajas chinas son Las Mil y Unas Noches, ¿no? Que de Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Recuerden que Las Mil y Una Noches, dentro de esta novela, ¿no? Hay más historias, ¿sí? Se cuenta en un montón de historias, cada una con su propio título, ¿sí? Lo mismo en El Quijote de la Mancha. Va a haber un conjunto de historias, pero están dentro de este libro que es El Quijote de la Mancha, ¿sí? Muy bien. Chicos, hasta aquí preguntas, dudas, inquietudes, por favor, díganme. De repente, No, no se ha entendido, o hay algo de repente que... no, ¿Está claro? sí, mire. Ya. Muy bien, chicos. Entonces, ahora vamos a pasar a la actividad, ¿sí? Van a elaborar, por favor, chicos, todos, un organizador visual de la explicación en su cuadernito y lo envían, por favor, por la plataforma. Ya está subido como tarea en la plataforma para que ustedes me lo puedan enviar, ¿sí? Muy bien. Tienen para que envíen al organizador hasta el día miércoles. Si ya lo has hecho el organizador, me lo envían, ¿sí? Gracias. Chao, Mauricio. Muy bien, chicos, eso sería todo. Hasta la próxima clase. Cuídense mucho, ¿no? Que tengan un bonito día.